Saludamos al economista Rodrigo Mendieta, PhD, analista económico. Economista Mendieta, desde el 21 de septiembre, Ecuador enfrenta un paro nacional indefinido convocado por la CONAIE en protesta por la eliminación del subsidio al diésel. Aunque las movilizaciones se han concentrado principalmente en la zona norte de la sierra, sus efectos económicos se están extendiendo por todo el país, generando pérdidas millonarias, desabastecimiento y una creciente incertidumbre en los mercados. Quisiéramos conocer su visión sobre los efectos de este paro nacional. Muchísimas gracias, Gustavo. Un saludo cordial a usted, a quienes nos siguen también en esta entrevista. Sí, en efecto, si bien es cierto, pues lo que más deberíamos lamentar por el problema que ahora ha causado esta reacción, diríamos, por la eliminación al subsidio al diésel, yo creo que son las vidas humanas, ¿no es cierto? Yo creo que primero hay que empezar solidarizándonos por ello. Yo creo que nada justifica aquello. Sin embargo, pues también revisando ya las cifras económicas, lo que usted me consta, tenemos la referencia inmediata anterior, que son los paros tanto de octubre del año 2019 como la de junio del año 2022. Y en ese caso, en el caso primero de octubre del 2019, recordemos que el paro duró entre el 3 y el 14 de octubre, y según estimaciones del Banco Central, eso le costó a la economía ecuatoriana, o dejó de percibir, diríamos así, alrededor de 820 millones de dólares, lo que al final del año terminó haciendo que la tasa de crecimiento de ese momento se afecte en un 0,13%, es decir, la tasa que pudo haber sido sin el paro terminó siendo, ¿no es cierto?, menor con el paro. En el junio del año 2022, el efecto es un poco mayor. Recordemos que para ese entonces las paralizaciones duraron entre el 13 y 30 de junio del año 2022, y el Banco Central estima un costo que rebasa los 1.100 millones de dólares. Para ese entonces, el efecto en la tasa de crecimiento al final del año fue mucho mayor que la de octubre del 2019, llegando al 0,6% según el Banco Central. Entonces, primero debemos decir, ¿no es cierto, Gustavo?, que hay un efecto económico, obviamente, de todas estas paralizaciones, falta de diálogo, etcétera, y que en el caso actual que nos compete está todavía pasando, pero como usted decía, a diferencia de los dos eventos anteriores, ahora se ha focalizado el problema en las provincias de Carchi, en las provincias de Imbabura, y asimismo se ven que hay afectaciones en sectores muy puntuales como el tema lácteo, florícola, turismo y el tema de combustibles. Entonces, esto nos lleva a que creo que tenemos que todavía, bueno, esperando que esto ya digamos, cese, entre en un diálogo el gobierno con las diferentes frentes, ¿no es cierto? Pero, digamos, habría que esperar para tener un panorama completo, poder hacer la estimación. Sin embargo, ¿no es cierto?, es lamentable, puesto que este año, recordemos, Gustavo, nosotros estamos en una franca recuperación económica. La tasa de crecimiento para este año se aspiraba a que llegue inclusive al 3%, luego de la caída que tuvimos en el año 2024, pero todos estos eventos, toda esta incertidumbre puede ir generando que ese crecimiento no llegue a ser tal. Usted se ha referido ya a los principales sectores económicos afectados por el paro nacional, pero quisiera preguntarle algo de cifras. ¿Hay estimaciones sobre las pérdidas económicas diarias o totales que se han dado hasta ahora? Mire, la Cámara de Industrias y también la Cámara de la Producción, en lo que tiene que ver con las provincias en donde se está generando las movilizaciones y los conflictos en mayor medida, están estimando, dan algunos valores, ¿no es cierto?, que van entre los 6 millones de dólares diarios a los 40 millones de dólares diarios, y eso un poquito, ¿no es cierto?, hace que las estimaciones estén todavía, diríamos, variantes, ¿no? Pero por ahí está. Y claro, van a haber sectores como por ejemplo al que me referí, el lácteo, el florícola, que están afectándose muchísimo más. ¿Y cómo está reaccionando el mercado, los mercados financieros, ante la situación del país? Bueno, nosotros lo que vemos es que en primer lugar, hasta antes de este anuncio, yo creo que de la reducción del diésel,
y el inmediato anuncio también de una asamblea constituyente, estimado Gustavo, yo creo que hasta ahí los mercados, al menos los que estaban observando desde fuera, tenían al Ecuador con unos, digamos, pues indicadores que hacía que, o que se estaba viendo que el riesgo país estaba cayendo, a pesar de un precio de petróleo todavía bajo. Pero a partir de ahí, si bien es cierto, todavía no se ven movimientos fuertes en lo que tiene que ver con el riesgo país, porque va a tardar un poco en reaccionar. Sin embargo, yo creo que internamente la incertidumbre ha vuelto, digamos, ¿no es cierto?, a instaurarse dentro de la economía ecuatoriana. ¿Por qué razón? Primero, por estos problemas derivados de esta inusitada y yo diría también repentina eliminación del subsidio del diésel y inmediatamente después el tema de la Asamblea Constituyente. De estos dos factores van a inyectar incertidumbre y esto lo que se va a ver, ¿no es cierto?, es que el consumo caiga y obviamente también la inversión caiga. Claro, estamos ya en los últimos meses del año, quizás el efecto va a ser marginal, pero vamos a ver un efecto al final del día, Gustavo. ¿Qué efectos podría tener justamente sobre este tema de la inversión? Tanto la inversión nacional, los emprendimientos que generan empleos, así como la inversión extranjera tan esperada en Ecuador. Bueno, para los dos les afecta, yo diría que es un efecto similar. El hecho de que toda esta incertidumbre va a generar que se retrasen esos proyectos o que simple y llanamente pues, desvíen, en el caso de la inversión extranjera, para otros países, Perú, Colombia, Chile, que pueden dar condiciones parecidas a lo que estas inversiones pudieron estar buscando en el Ecuador. Y en el caso de la inversión interna, que es la que más rápido reacciona a estos problemas de incertidumbre, pues prácticamente lo que se va es a posponer, Gustavo. Más ahora pensemos como un empresario que el año está por terminar o estamos ya en la fase del último trimestre. Entonces lo que va a hacer es esperar a ver qué sucede otra vez. Esa es la incertidumbre, ¿no? La falta de certeza y que por lo tanto hace que los inversionistas, que los consumidores detengan sus decisiones y la pospongan para cuando haya un escenario más claro. ¿Cuál va a ser ese escenario más claro? Primero, cómo se va a dar el desenlace de este conflicto, de movilizaciones y de decisión del gobierno en cuanto al diésel, y luego después, qué desenlace se va a dar también con el tema de asamblea constituyente, porque es un tema que obviamente afecta al funcionamiento de la economía. ¿Qué consecuencias está teniendo en el empleo formal e informal? Bueno, justamente fíjese, Gustavo, cuando nosotros, o antes de esta problemática, antes del 21 de septiembre, había un repunte del empleo adecuado. Ya el empleo adecuado estaba rebasando, ¿no es cierto?, los 36%, 37%, que era importante. No habíamos podido romper esa barrera del 34, 35% de generación de empleo adecuado. Estamos hablando, para que, digamos, tengamos números también, estamos hablando de alrededor de 3.200.000 personas, plazas de empleo, que obviamente en el Ecuador se estaban, digamos, ya consolidando, pero ahora podemos ver otra vez que esto puede disminuir, cerrando el año, ¿no es cierto?, alrededor de un 36% de empleo adecuado, que ojalá sea también eso coherente con una tasa de crecimiento que, como le había dicho, ya se estimaba por encima del 2,8%. Entonces, esto lo que va a hacer es que se va a detener esta creación o esta tendencia de generación de empleo que ya se estaba viendo en el Ecuador y que obviamente repuntaría a finales del año, porque recordemos que ya con los meses de noviembre y diciembre, que sobre todo tiene que ver con Navidades, fin de año, etcétera, el empleo repunta. Pero estos eventos, pues obviamente que van a verle afectado al empleo de manera negativa. Y se han paralizado cadenas de producción o distribución clave hasta el momento. ¿Qué riesgos además existen para los próximos días, las próximas horas, si la situación no se resuelve por un diálogo y una negociación que termine con esto? Justamente esa es la incertidumbre en la que estamos inmersos. Es decir, así como esperamos todos que este problema se solucione de la mejor manera y pronto, también puede ser, ¿no es cierto?, que vaya escalando, como ya tuvimos problemas en 2019 y en 2022.
En ese sentido, vamos a empezar a ver afectaciones ya no solamente en las provincias núcleos, ¿no es cierto?, del problema, que son Imbabura y Carchi, sino que esto ya va a empezar a irradiarse para otros problemas, se corta la cadena de suministros. Nosotros acá en el austro ecuatoriano, las provincias de Cañar, las provincias de Azuay, Loja, Morona, Santiago, etcétera, empiezan a aislarse por falta de productos y entonces empieza a afectarse también el tema de la producción y obviamente el empleo. No queremos entonces, Gustavo, sino que más bien hay diálogo, una unión y ojalá pues más bien en ese sentido este problema se vaya solucionando y no vaya subiendo de todo. ¿Cuáles son los posibles escenarios económicos si el paro se extiende por algunas semanas? Mire, si se radicaliza, vemos lo que ha pasado antes, estamos hablando de alrededor de 15 días de duración, y si se va radicalizando, digamos, ha terminado con el hecho de que el gobierno retroceda en su decisión o que llegue a acuerdos parciales. Yo creería que podría darse ese evento y en ese sentido, pues, que la situación se termine y más bien entrar en un diálogo para ver de qué manera se puede generar este planteamiento de compensación que lo hace el gobierno, porque recordemos, Gustavo, que en las veces anteriores ha habido eliminación de subsidio con focalización. Ahora, el presidente Noboa ha planteado una eliminación del subsidio con compensación. Y ahí, en esa compensación, es en donde ha entrado, ¿no es cierto?, en juego quienes han quedado fuera de la compensación, quienes no se han quedado tranquilos con esta compensación, pero sobre todo también con la durabilidad de la compensación. Realmente, desde mi punto de vista, yo no le encuentro lógica a lo que se ha dado, porque si es que se ve desde el punto de vista fiscal, el gasto en subsidios, en el caso del diésel, llega a los 1.100 millones de dólares al año, pero las compensaciones calculadas están en los 880 dólares. Entonces, realmente no se encuentra una lógica con esta decisión y seguramente, dadas estas circunstancias, se pueda llegar a un acuerdo. Eso es lo que ojalá digamos, se pueda ver en los próximos días y ojalá horas, Gustavo. Con la paradoja que el saldo que quedaría se lo gastaría en un proceso, si es que este llega a darse, de consulta popular y de asamblea constituyente. En todo caso, quisiera preguntarle, dado el complejo momento que vivimos, la Así coyuntura es, actual, ¿qué medidas así es. debería tomar el gobierno para mitigar el impacto económico? Bueno, fíjese, yo creo que este momento lo más importante es analizar el hecho de que lleguemos a un acuerdo lo más pronto posible, porque en el Ecuador existen problemas complejos, el tema de la inseguridad no está saldado, no está para nada, digamos, reducido, existen lugares, puntos, provincias, cantones donde esto se ha encrudecido, inclusive en la vecina provincia del Cañar, en la Troncal, en la costa ecuatoriana, etcétera. Yo creo que eso es imperante. Entonces, yo creo que hay que llegar a un acuerdo, eso es lo más urgente en este momento en términos económicos, para que al menos, ¿no es cierto?, tengamos una claridad para poder discutir los temas de la Asamblea Constituyente, que está dada, que está aprobada y que obviamente va a ser decidida por el pueblo ecuatoriano en noviembre 16. Yo creo que eso es importante porque ahí, si bien es cierto, hay muchas cosas que se pueden mejorar, también hay otras que no debemos hacer que se retroceda en el caso del Ecuador. Y yo creo que esto estamos convocados a una discusión que necesita tener un ambiente mucho más tranquilo, mucho más de unión y que ojalá se vaya dando, Gustavo, con acuerdos que pueda ir llegando el gobierno en este tema de la eliminación del subsidio al diésel. Aunque usted se refirió ya parcialmente a esto, le dejo con una última pregunta. ¿Cómo podría afectar esta situación al crecimiento económico proyectado para el cierre de este año? Si uno ve lo que ha pasado en los 2 años, en las dos ocasiones anteriores con los paros de similar naturaleza, yo creo que podría afectarse como un medio punto porcentual, pero va a depender mucho de cuánto, ¿no es cierto?, pueda ir escalando este tema, que repito, no quisiéramos, pero puede ser verse afectado en ello. Recordemos que la tasa de nieve este año está bordeando el 3%. Y podemos hablar que esto le puede generar un crecimiento al Ecuador entre el 2 y el 2,5%. Es decir, hay una afectación que se va a hacer evidente con estos problemas. Quisiera una pregunta final, economista Mendieta.
¿Qué perspectivas hay en cuanto a cómo resolver por parte del gobierno ese gigantesco déficit fiscal que consta en el presupuesto del Estado? De la economía ecuatoriana. Nosotros no podemos compensar todos los ingresos que genera el Estado con los gastos que genera el Estado. Yo creo que para eso se tiene que hacer un plan de mediano plazo. Recordemos, o más bien volvemos a decir, Gustavo, y que siempre teníamos nosotros esa perspectiva de que el gobierno no tenía una hoja de ruta clara en los temas económicos. Y por esa misma razón, me atrevo a decir que se han ido dando estas sorpresas. Recordemos el tema del IVA, luego las leyes económicas urgentes, que dicho sea de paso, muchas de ellas se han revertido ya con la decisión de la Corte Constitucional, y viene el tema del diésel, es decir, al no tener una hoja de ruta clara, es que se van dando esta suerte de sorpresas, inyectando incertidumbre en el sistema económico. Yo creería que lo que el Estado debe hacer, el gobierno, marcar una hoja de ruta y ir viendo de qué manera nosotros vamos bajando el problema del déficit, que puede hacerse de muchas formas. Racionalizando gasto, pero también se puede hacer a través de aumento de ingresos y sobre todo también con un reperfilamiento de deuda. Eso así se tiene que ir saliendo, ¿no es cierto? Así es como los países que han caído en temas de pesos de deuda externa fuertes para sus presupuestos, se tienen que ir perfilando en un periodo de tiempo prudente, ¿no es cierto?, de 10, 15, 20 años hacia adelante. Pero lamentablemente no hemos visto esta hoja de ruta, no la estamos viendo y todo eso pues también inyecta, yo creo, que incertidumbre en el ambiente económico. ¿Cómo ve usted esas teorías que se han vertido por parte de organizaciones de afiliados, de jubilados del IES, pero también sustentadas por un partido político, particularmente en Ecuador, el Partido Social Cristiano, de alguna manera también la Revolución Ciudadana, en el sentido de que esa ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia, llamada también ley del IES, está diseñada para resolver ese déficit fiscal con dineros del BIES? Sería lamentable porque entonces estaríamos volviendo a viejas prácticas en donde temas de presupuesto general del Estado, sobre todo gastos que luego se volvieron permanentes, se fueron cubriendo, recordemos, Gustavo, con dineros que no le corresponde al gobierno, como es el caso del IES, del BIES, de Corporación Financiera Nacional y de otros recursos que tienen otro destino, e inclusive, recordará Gustavo usted, el uso de reservas internacionales, lo cual puso en serios riesgos incluso a la misma dolarización ecuatoriana. Por lo tanto, eso es yo creo que extremadamente lamentable. Si es que la ley viene a reflexionar y a solucionar los problemas internos que tiene el IES, que ya son suficientes, ¿no es cierto? Que ahí se tiene que pensar y analizar mucho las decisiones que se tienen que tomar. Imagínese usted que todavía esta ley haga que se pueda cerrar déficit fiscal con dinero que no le corresponde, repito, al gobierno. Bien, queremos agradecerle de mucho, economista Mendieta, con algo de latencia mutuamente en nuestros audios, pero hemos podido comunicar sus ideas y punto de vista a la ciudadanía. Muchas gracias, Gustavo, ustedes siempre a las órdenes. Declaraciones del economista Rodrigo Mendieta, PhD, analista económico.